Llegó el momento de Fuerte al Medio y ya estoy viendo no solo a Santi Marino, sino también una Anita de fondo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pensé que no entraba en cuadros. Sí, ahí está Anita. Hola, Anita. Recordamos, hay docentes, gran parte de los docentes de la ciudad están de vacaciones, por ende, los niños y niñas también. Y Anita fue al trabajo del padre como corresponde, viejo. Ella no te escucha, pero te manda un beso grande. Es una amiga de la casa. Total. Estuvo en la fiesta de la tribu, ya más tribal que Anita casi que no hay, te diría. Más tribal que Anita no hay. Esa es que Anita fue hasta en La Panza. También. De hecho, en La Panza fue uno de los últimos lugares a los que asistió a un festival de poesía o algo así que había en enero del 15 cuando nació. Wow. Con muchísimo calor. Y bueno, y va desde bebé a la radio, claramente, y sí, efectivamente hoy está en el trabajo del papá. La sigo desde cemento, sería la frase de Anita con la tribu, ¿no? Uh-huh. Ponele. Sí. Exactamente. ¿Cómo estás, Santi? Y acá estamos, lamiendo las heridas, como la mayoría de las personas, supongo, en Argentina, como un porcentaje, no diría la mayoría, no sé cuánto, del pueblo futbolero, además, que yo integro, como la mayoría, sin duda, de otro segmento, que es quienes amamos a Lionel Andrés Messi Cuchitini, y quienes hemos llevado adelante sus banderas hasta la victoria desde hace 20 años, quienes siendo de una casa riverplatense como es la mía, por ejemplo, nos hicimos hinchas de Barcelona y no de Madrid, como dice el mandato familiar y del club, quienes nos subimos temprano al proyecto de Scaloni, que tiene a la persona más buena y bonita del mundo en su cuerpo técnico, que es Payito Aymar, ídolo de Messi, entre otras cosas. Y bueno, y después, como todo el pueblo futbolero, el Mundial es un artefacto ecuménico, y ahí, más allá de gustos personales y elecciones de estética futbolística, es un escenario en donde se comparten tiempos, momentos. El otro día decíamos esto de uno de los últimos artefactos que admiten la demanda sincrónica, y efectivamente ayer la mayoría de las personas de nuestro país abrumadoramente sufrió con esta selección, que fue notablemente superada por un rival que es mejor y que jugó mejor. Y que sin embargo vendió cara a su derrota y bueno, le mostró también a un segmento de la sociedad argentina que por ejemplo va a votar en las próximas elecciones, que tienen ahora entre 15 y 18 años, que se sumaron al pueblo futbolero en los últimos 8 años, digamos, que esto es así en general. Claro. Bueno, están muy mal acostumbrados. Claro, los nenazos están muy mal acostumbrados. Digo nenazos en el sentido genérico, ¿no? Sí, de esa generación, digamos, ¿no? Exacto. Están muy mal acostumbrados. De hecho, por ejemplo, yo lo percibí durante este mundial con mi hija, que fue la primera vez que tuve que ponerme como adulto en la sala a ser quien acompañaba y contenía una tristeza deportiva, porque Ana no sabía lo que era ver perder a la Escaloneta. Y no lo sabía exactamente porque el día que perdió contra Arabia Saudita, ella se fue a la escuela en el entretiempo. Claro, fue a las 7 de la mañana, claro. Entonces, ahora bueno, hubo que bancar por momentos en historias que terminaron hermosamente bien, como contra Egipto, uh-huh. Y contra Inglaterra, y bueno, y hubo que bancar también a posteriori, como yo tenía la edad de Ana cuando Argentina perdió la final de Italia 90 y fui sostenido por mi padre futbolero, y bueno, hoy toca eso. Efectivamente asistimos al cierre. Yo no lo voy a dar por cerrado ni a la presencia de Lío jugando, no porque me parezca bueno y o necesario, sino porque la información que manejo es que eso no está resuelto todavía. Uh-huh. Tengo inside information. Bien, me encantan tus fuentes. La digo en inglés porque está en Estados Unidos, mi fuente, en este momento, cubriendo el Mundial.
y la de Scaloni, ¿no? No sé qué va a pasar. Lo que digo es, en cualquier caso, hay algo que terminó ayer, que fue otro ciclo mundialista, el ciclo más corto de la historia, eso es una pena, ¿no? Sí, más allá del terrible, nos robaron 6 meses reales. Sí, más allá del chiste de la publicidad, nos robaron 6 meses de campeones del mundo. Tal vez la intensidad con la que en Argentina vivimos el Mundial, y en particular ser campeones del mundo, explicó una parte, porque fueron solo 3 años y medio. Y ahora sí faltan 4 años, porque la vez pasada faltaron 3 años y medio para el siguiente Mundial. Ahora un poquito más largo. Ahora, claro, en ese caso Francia se apropió de 6 meses extras de campeón del mundo. Claro. Ahora además ahí queda bastante lejos la siguiente competencia por los puntos, a pesar de que asoma ahí una buena noticia. Para mí sería una buena noticia. La finalísima, ¿no? No, la finalísima que la juegue Magoya, digamos. Claro, sí. Chau, nos olvidamos. Creo que se va a jugar porque los intereses económicos así lo plantean. No, lo que asoma es la posibilidad de que se haga una Liga de Naciones similar a la que hace Europa, porque se nota la diferencia. Si no, las selecciones en América Latina van a estar mucho tiempo sin competir, y una de las incertidumbres respecto al próximo Mundial es qué sentido tendrían eventualmente las eliminatorias, porque por un lado habrá que ver si finalmente, como yo sospecho, se traslada a 64 el cupo de equipos. Creo que encuentra argumentos en este Mundial exitoso la FIFA, porque además eso reduciría 2 de los problemas que tuvo este Mundial, que es la jodita de los mejores terceros y el desempate olímpico. Si vos vas al escenario de ampliar todavía la cantidad de equipos, vas a un torneo que es equilibrado en cantidad, entonces clasificarían primero y segundo de todos los grupos. Pero eso llevaría a que quizá no tengan sentido las eliminatorias si se amplía el cupo. Porque son muchos países. Claro, pero además está el otro tema que todavía no se pero sabe. ¿cómo definís qué países van y cuáles no? Bueno, si a Argentina le dan 7 plazas, o si le van 10 plazas, entonces van todos, ese es un tema. Pero además hay otro tema, que es que el Mundial, este fue un Mundial muy particular por múltiples razones. Por ejemplo, nosotros lo vamos a recordar como el Mundial de Estados Unidos y el Mundial en que de nuevo le ganamos a Inglaterra, pero fue el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De hecho, ayer los avispados de repente nos dimos cuenta que estaba Claudia Sheinbaum ahí. En el medio de la prepotencia de Trump se encontró a Claudia Sheinbaum ahí vestida de verde. Además, quien no entraba ni siquiera en el plano era el presidente de Canadá, que estaba al lado de Sheinbaum. Sí. Pero el Mundial que viene nosotros... Podría ser un árbitro, ¿viste? El de Canadá tenía pinta de árbitro. Sí, tenía pinta de árbitro, sí. El Mundial que viene se va a jugar en 6 países, no solo en 3, porque originalmente son 3, España, Marruecos y Portugal, pero además va a haber un partido del Mundial por los puntos en Paraguay, uno en Uruguay y uno en Argentina. Eso no entiendo nada, no entiendo, porque la sede... Esa es la forma que encuentra FIFA de establecer que es el centenario de los mundiales en 2030, y entonces se plantea la propuesta de que sea un partido en el centenario. Tiene sentido, en el centenario de Uruguay, es el único estadio que tiene Uruguay disponible en calidad de recibir una selección, pero como eso Conmebol lo negoció de modo articulado, trajeron extra un partido para la Argentina que se jugará en el Monumental techado. Algunos sueñan con un Leo Messi de 43 años, yo lo imagino en la tribuna, dando el puntapié inicial. Y otro partido en Paraguay. Pero digo, eso transforma, se supone que ahí van a jugar las selecciones de esos países. No tendría sentido. Imagínate traer un equipo africano. ¿Pero eso ya formaría parte del Mundial? Sí, claro, van a ser las primeras fechas, exactamente. Pero imagínate que entonces esas selecciones van a ir clasificadas directa, entonces ya tenés 3, Paraguay, Uruguay y Argentina con el boleto. Esto no está resuelto, son preguntas. Claro. Pero lo que digo es que queda bastante lejos, las eliminatorias parecen empezar a perder sentido y entonces asoma la posibilidad de que haya una Liga de Naciones, quizá de toda América, incluyendo a las CONCACAF. Pero para la Liga de Naciones donde jueguen las selecciones. Exacto, que es lo que juega claro, en Europa, ya se juega, claro. Es lo que España... Lo que le ganó a Francia. Lo que le ganó a Francia, tenés razón, lo que perdió fue el año anterior, la primera liga, perdió la final con Portugal. Esto le ganó a Francia, exactamente, que le ganó 5-4, iba ganándole 5-1 y terminó 5-4 esa final. Con lo cual queda un poco lejos, la próxima Copa América es en el 28, entonces efectivamente hay que pensar en un escenario de recambio. Uno imagina que, ojalá para mí,
con este mismo cuerpo técnico, pasemos a pensar en algunos recambios en los volantes, sobre todo un 5, creo que Paredes no tiene proyección para el próximo Mundial. Tal vez un lateral derecho, ayer lo había encontrado y después lo sacó, algunos dicen que porque le había pedido el cambio Montiel, otros que no. Gran partido de Montiel, quizá el mejor en la selección hasta donde estuvo. Tal vez centrales asomaron ya, de hecho entró Senesi ayer desde la camada joven, habrá que ver. Hay jugadores bastante jóvenes que van a llegar al próximo Mundial, con 2 mundiales en el lomo y 30 años, digamos. Claro. Entonces hay ahí una proyección interesante, veremos. Lo que sí esto implica darse un porrazo, que los de River ya nos lo dimos el viernes por la noche. Ay, Dios. Los de Boca no tanto, porque ya por lo menos vieron jugar mejor a su equipo y vieron a su jugador estrella, Velasquito, jugando bien, seguramente la gran figura del torneo que viene. River se pegó un porrazo tremendo, un baño de realidad dramático el viernes, y entonces de repente volvemos a nuestra realidad, volvemos al producto, volvemos al fútbol argentino, con muchas incertidumbres. Había incertidumbre hasta ayer respecto de si la fecha se iba a consolidar o demorar, claro. si el resultado hubiera sido otro, posiblemente la fecha se demoraba. Como esto no es así, River juega el sábado a las 19:15 en el Monumental contra Barracas. Podrían listar en sus filas a 2 subcampeones mundiales. Yo creo que les van a dar alguito de descanso. Montiel y quién más. Otamendi. Otamendi, que es la gran figura, y viendo lo que fue su performance de ayer, uno le diría al comandante Otamendi que tenga una conversación con ese señor que usa jeans achupinados y que hace las veces de té de River, a ver qué pretende hacer, o si tomamos una decisión más drástica como debería ser. Pero bueno, River en manos de Otamendi, veremos qué pasa con él. Quiero decir, estoy marcando las minucias, mi vida cotidiana, para dar cuenta de un escenario que es algo novedoso. Este Mundial tuvo alguna brecha de tiempo más extendida, sin competencia, antes de que comenzara, 2 semanas, más o menos, por lo menos en el fútbol argentino, desde la final del torneo de primera hasta el comienzo del Mundial hubo 2 semanas, y hay algo menos hacia el comienzo. De hecho, el campeonato comienza el viernes en Argentina, pero en 2 o 3 semanas van a estar empezando las ligas en Europa, porque el Mundial además fue un poco más largo, y entonces algunos jugadores de la Argentina están regresando a los países donde juegan, claro. Para o tomarse unos días de vacaciones e incorporarse a las pretemporadas, o directamente para reincorporarse a las pretemporadas. Entonces hay como la transición va a ser mucho más corta y abrupta, porque además fue un Mundial muy atractivo en términos audiovisuales, resultó muy, muy interesante para las audiencias, más allá de partidos inolvidables, de grandísimo juego como los que hubo, de remontadas épicas como las que llevó adelante la Argentina, y hasta de cierto color que le aportaron selecciones que no estaban históricamente en el Mundial, como Noruega, por ejemplo, ¿no? Después está esta cosa de que todo lo multiplicado por Estados Unidos da igual a Estados Unidos, y entonces hasta el fútbol lo licuaron con esa paparruchada de show del medio tiempo que se hizo. No se entendió nada. O sea, es obvio que vienen ellos formateados así de otros deportes, ¿no? Claramente, ese es el formato que llevan, pero fue difícil de ver, porque había un videoclip de Madonna, ¿no? Y de repente entraba a la cancha. Fue realmente vanguardista en términos de... Pero una estructura narrativa difícil de interpretar, ¿no? Solamente fue muy divertido, para mí resultó muy divertido porque los amo profundamente, explicarle a mi hija quiénes eran esos 2 señores al costado. Con Madonna, ¿qué hacían? El Ronaldo verdadero y Ronaldinho, en una, ¿no? Los 2 en una, notablemente. Después un Tom Cruise que habla en inglés, la primera final de habla hispana desde el primer mundial que se jugó en Uruguay, realmente poco entendible. Después está este tema de la división de los partidos. Amé a Klose durante todo el torneo, me acompañó hasta la final, y su registro, es decir, llamarle se interrumpe el partido, decía Klose cada vez que iba a la pausa de hidratación, la pauta de hidratación, como la intituló Viviana Vila, la periodista de la Ciudad de La Plata, que cuando levantó nuestro texto sobre los anuncios de las casas de apuestas, habló de pauta de hidratación. Me parece mucho. Habrá que ver cuánto de esto queda.
En las copas en las Copas Libertadores y Sudamericana hay esto, o sea, dentro de un mes más o menos, con 12 grados en la Ciudad de Buenos Aires, de San Pablo, de Santiago de Chile, va a haber pausa de hidratación. Pero esto es algo que se inaugura ahora, no es que ya... No, ya en la Copa Libertadores ya estaba. ¿En serio? Ah, mira. Sí, la UEFA notificó que no lo va a llevar adelante en sus competencias, pero va a ser difícil que no esté en el próximo Mundial porque fue un éxito económico. Pero Hay claro. números para las cadenas estadounidenses que compraron los derechos, están mostrando números de venta de anuncios publicitarios muy, muy exitosos en ese periodo. Entonces, lo que planteamos más allá del dolor de la derrota, una Argentina que no pierde nunca semifinales, nunca jugó el peor partido, que sería el del tercer y cuarto puesto, pero que ayer perdió su cuarta sobre 7 finales del mundo. Me encanta que en nuestro país le decimos final del mundo, en el resto de los países le dicen finales del mundial o finales de la Copa. No, del mundo, claro. Final del mundo es como debe ser. Claro. Nos devuelve rápidamente a nuestra cotidianeidad, ¿no? Y entonces ahí habrá que ver esto, ¿no? Cuánto derrama de lo que pasó, de la propuesta hecha yanquilizada. Cuando uno dice yanqui se refiere claramente a Estados Unidos, en realidad estrictamente ayer era la sede, el lugar de los New York Yankees, fue ahí en Nueva Jersey. El partido, finalmente una historia de una parábola hermosa que podría haber sido que Leo Messi terminara su carrera, o en los mundiales al menos, saliendo campeón 10 años después de haber renunciado a la selección, en ese mismo estadio, junto con Enzo Fernández, que es era un niño que lo admiraba y que le escribe una carta en Facebook pidiéndole que no se retirara. Bueno, lo que terminó pasando es que Enzo fue el primer expulsado en Argentina después del burro Ariel Ortega en el 98. Esto le otorga otro atributo a River Plate. Tiene a los 2 expulsados. Claro, tiene los dos últimos expulsados. Pedro Damián Monzón fue expulsado, el primer expulsado de la historia en una final en Italia 90. Estos 2 jugadores son los últimos expulsados en Argentina en un mundial. Bueno, pero para ahí se suma, pero hay que sumar ahora Paredes, y se suma ahí Boquita. Es cierto. ¿no? Porque ya, bueno, fuera del tiempo, es cierto, porque esto fue ya terminado el partido. Un mal perdedor como en toda su historia, ¿no? El subcomandante Paredes. Una cosa es ser el comandante Otamendi, otra es ser el subcomandante Paredes. Sí. Pero bueno, más allá de los chistes y el boomer, quiero decir, claramente te devuelve de un sopapo a la realidad. Fue una ventana de oportunidades muy atractiva, fue una estructura narrativa muy interesante, un arco narrativo que fue creciendo en el tiempo y que nos permitió estar durante un mes soñando que se podía dar el bicampeonato. Hay un agradecimiento muy significativo, muy extendido. Uno nota el periodismo ya empezando a soltar la mano y a buscar algún tipo de soncera. Sobre todo esto se va a profundizar, se estima, en la cabeza del presidente de la AFA, Tapia, claro. Por los procesos judiciales que lo acechan y por la connivencia entre los medios afines al gobierno y el gobierno de Milei. Pero es demasiado temprano para sacar cuentas al respecto. Lo que sucede es que rápidamente hay que dar vuelta a la página y de repente pensar esto: si el sábado a las 19:15 estás en el Monumental viendo River, o vos en tu club, sea cual fuere, y volviendo a los relatos insoportables de Viñolo y demás, aunque quizá nos asomemos a una transmisión que sea un poquito más futbolera que la que fue la del Mundial, que de hecho una soncera pequeñísima. Ayer mi hija me marcaba que en el segundo tiempo se veía un poco mejor y más cerca. Notó un cambio en la toma. ¿En la cámara? Ah, mirá. En la cámara, pues estaba muy lejos. Sí, estaba lejos. Son estadios muy grandes y estaba muy lejos. Pero bueno, veremos. También vamos a ver escenarios distintos. Con cosas distintas, ¿no? Sí. Que es el regreso a nuestro fútbol argentino, al fútbol argentino que supimos conseguir. Ahí me quedé pensando en, ayer, mira, te traigo una postal del fin del mundo. 5 minutos antes de que empiece el partido, mis vecinos de enfrente, o sea que el edificio de enfrente, el muchacho sale por el balcón trepado hacia su terraza, colgando una antena, yo creo ya desesperado porque le canten los goles. También en un momento ya de peligro, porque estaba haciendo algo que lo estaba poniendo en peligro de vida.
Y efectivamente estuvo 5 minutos con su pareja, 10 minutos que la pareja le recibía por arriba de la terraza la antena para, bueno, efectivamente terminar viendo el Mundial vía antena y no ya por ninguna aplicación ni transmisiones online, que es bien, como vos dijiste al principio del Mundial, bueno, el Mundial de las plataformas, de las transmisiones y de que tus vecinos y vecinas te canten el gol antes, ¿no? Ahí yo me quedaba pensando en esto que vos decías, ¿qué se va a quedar de todo este formato para las transmisiones de fútbol de Argentina en general? Hoy, bueno, podemos abrirlo un poquito más, pero, por ejemplo, ¿qué va a hacer D Sports ahora? ¿Qué pasa? ¿Se apaga? ¿Cuál es? Bueno, a ver, hay dos cuestiones. El primero, el que puso la antena y disfrutó durante un mes de uno de los últimos resabios de la política de comunicación del kirchnerismo, sepa que por ahí no va a haber los partidos del fútbol argentino porque por la TDA no se transmiten los partidos del PAC Fútbol, ¿no? Ese por un lado. Por el otro asoma esta incertidumbre de qué va a hacer ahora el grupo Wertheim, que es el dueño de DirecTV, que es el dueño de Digo y de DirecTV Sports, y también de Teis Sports, ¿no? Que de hecho esto ya se vio para los que miraban los partidos o las previas durante el Mundial en la señal Teis Sport con publicidades de señales de DirecTV como la señal internacional de noticias. Ahí hay una incertidumbre que veremos, yo creo que se va a tomar hacia fin de año, esperarán a que baje un poco la espuma, saber qué va a hacer el grupo Wertheim, si va a mantener la marca de Teis Sport, que es una marca potente en el mercado futbolístico, pero de la que carece de derechos. Los hinchas de River tuvimos que ir el viernes a la noche a esa señal a ver el partido de la Copa Argentina porque es lo último que le queda en términos de derechos. Ah, porque solo transmiten la Copa Argentina ellos. Solo le queda a Teis Sport la Copa Argentina. Pero recordemos que el acuerdo, por ejemplo, con Flow, del grupo Clarín, ante la compra de Teis Sport, es que la señal quede por 5 años. Y también los acuerdos que llevaron a la señal DirecTV Sports, que es una señal de TV paga por satélite a los cables, es que queden, en principio. Y esto es muy importante, tanto para los hinchas de River como para los de Boca, por ejemplo. Uh-huh. También los de, creo que Racing está jugando la Copa Sudamericana. No, Sudamericana no. Porque se transmiten por ahí con exclusividad esos partidos, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, efectivamente habrá que ver que queden. Pero, por ejemplo, mira, durante el primer partido de Argentina en el Mundial, aquel partido contra Argelia, el rating de televisión había alcanzado el 54%. Eso era 5 puntos menos que lo que se registró en el primer partido del 2022. En un horario más amigable, porque aquel partido fue a las 7 de la mañana, fue a las 2 de la tarde. No es que miraran menos los partidos, sino que esos 5 puntos de diferencia se podían explicar por aquel rasgo que nosotros marcamos del Mundial, que era la dispersión de la oferta. Porque recordemos que además de Telefe, la TV pública retransmitiendo lo de DirecTV Sport y Teis Sport, los partidos se podían ver por las plataformas de streaming, Disney Plus, Paramount, y hasta... ¿En Prime no estaban? Estaban en Prime. Amazon Prime y Amazon Prime, exactamente. Con lo cual ahí tenemos una cuestión para saber qué van a hacer ahora las plataformas audiovisuales, en lo que yo denomino la parábola del asesino que se convirtió en lo que era su víctima. ¿Por qué digo esto? Porque de algún modo hace bastante tiempo se venía diciendo que las plataformas de streaming, no estamos hablando de los canales de streaming, que es un atributo particular de la Argentina. Sí, claro. Estamos hablando de las plataformas de streaming venían a matar a la televisión. Y lo que se asoma es que cada vez se parecen más a aquello que venían a matar. Por un lado, porque durante el Mundial en Argentina y en el resto de los países las plataformas incluyeron los derechos de transmisión del Mundial y se quedaron con un porcentaje significativo. Estamos hablando de 5 puntos de rating, es bastante significativo, por ejemplo, para el problema del delay que teníamos los que elegíamos mirar por esas plataformas. En Brasil, y esto lo marcamos, el Mundial se vio por YouTube, y exclusivamente por YouTube. El canal KCTV, que está capitalizando y potenciando su trayectoria en YouTube, fue el que tenía los derechos, transmitió todos los partidos del Mundial, llegó a batir récord de 12 millones de visitas únicas para el partido en el que Brasil quedó afuera contra Noruega, y después le bajó bastante, pero estamos hablando de entre 5 y 6 millones de visitas únicas para mirar, por ejemplo, los partidos en los que Argentina le ganó a Inglaterra o la final del Mundial jugada ayer. Entonces estamos hablando de un escenario novedoso, porque ya no hablamos de plataformas OTTs con catálogo y para las que tenés que pagar para ver, sino YouTube,
que para mí es en parte una de las estaciones futuras de la televisión. Pero no tenías que pagar YouTube Premium, podías no. acceder libremente. Bien. Exactamente, el canal KCTV, que es un canal como si fuera AZZ en Argentina, es un canal dedicado al deporte, específicamente al fútbol, pero ahora con derechos. Hay una cosa interesante que marcaba Azaro en una de sus transmisiones previas a la final, que era: fuimos el canal de deporte más visto de América Latina sin poder pasar ni un gol. Increíble, sí. Y esto es muy significativo. Sí. El audiovisual hablado, me animo a llamarle yo, lo conversamos con Agustín alguna vez, porque lo que hay ahí son personas hablando de fútbol. 4 gordos hablando de fútbol, como hacíamos los aquí. Nenazos, ahí están los nenazos. Y ahí están los nenazos. Pero, por ejemplo, en el medio de este contexto, Netflix, durante todo el Mundial, además de una estrategia publicitaria atractiva, que fue esta de saludos, te esperamos en un mes, te extrañamos, volver, que eran estos comentarios porque sabía que las personas, depende del horario, estaban en otro consumo. Bueno, produjo un contenido que se llamó The Rest is Football, que fue un formato de video podcast diario, donde Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, ex jugadores de la selección inglesa, analizaban los partidos, compartían momentos destacados y debatían con humor sobre el torneo. Lo hacían en un modo muy Netflix. Lineker estaba en una locación que era como un living mirando una pantalla y sus compañeros estaban en pantalla. No era un set de televisión donde estaban todos juntos. En algunos casos había algunos que estaban juntos, otros no. Pero específicamente lo que implicó ahí es pensar cómo a Netflix se le metió el Mundial adentro, porque no pudo comprar los derechos, pero hizo un contenido específico de video podcast, parecido a lo que hizo Cenital, a mi modo de ver, de una altísima calidad, producido por Posta, con Delfina Corti y Ariel Señosiaín, todas las mañanas en un podcast que se transmitía por YouTube también. Bueno, estamos planteando esto. ¿A qué se parece eso si no es a la viejísima televisión? Bueno, el surgimiento del streaming de video, sostenido además después de la pandemia, con el crecimiento de la banda ancha que soporta este consumo sincrónico, es cierto, puede tener algo de delay, pero soporta ese consumo, no te queda la ruedita dando vueltas, como cuando Facebook quiso en el 2018 transmitir partido de aquella Copa Libertadores que terminó en Madrid, cuando River le ganó a Boca. Es interesante pensarlo, porque era el que venía a matar a la TV de pago y ahora se está transformando en algo parecido a aquello que venía a matar. Es cierto que empieza a caer en el resto de los países donde no había caído la cantidad de abonos a la TV de pago, porque empieza a poder ser complementado ese consumo, y que la maduración de distintos mercados muestra distintos avances, pero específicamente lo que uno empieza a encontrar en términos de los contenidos es que se parecen a aquellos que vinieron a matar. De hecho, por ejemplo, breves noticias de los últimos días en estos mercados. Por un lado, Disney+ evalúa ofrecer contenido gratuito, sin suscripción, para enfrentarse a las propuestas FAST que hay en Estados Unidos. ¿Qué son las propuestas FAST? Es una sigla en inglés. Free Ad Supported Streaming Television, FAST. Es streaming televisivo gratuito con publicidad. Es decir, Disney ofrece una plataforma con publicidad de streaming, que antes se llamaba televisión. Claro, eso es como un canal de televisión, como un paquete de señales de TV, pero no pagas porque se sostienen por publicidad. Ahora, ahí hay dos diferencias. Una, no tenés que pagar para recibir ese abono, no tenés que pagar un abono para recibir ese contenido, y la otra es que no necesita una licencia para operar, porque eso se sube a internet y se baja por internet. Claro. Vos tenés que tener acceso a internet, un nivel de banda ancha que te permita ese tipo de consumo, similar al que te demanda Netflix, por ejemplo. Pero empieza eso a convivir con las experiencias que ya existen en un mercado maduro como los Estados Unidos. Según la consultora Nielsen, que es una consultora estadounidense, los 3 mayores streamers gratuitos en Estados Unidos, que son YouTube, Tubi y Pluto TV. Pluto TV tuvo una versión en Argentina. Sigue estando disponible acá. Exactamente. Bueno, en Estados Unidos esas 3 ya concentran el 17,4% del tiempo total de televisión en Estados Unidos. Estos datos son de abril del 26. Son previos al Mundial. Y esto marca un crecimiento muy significativo respecto a años anteriores. Estamos diciendo que del total de tiempo que se mira televisión, tal como la conocemos, me siento a ver en un aparato, un dispositivo móvil o fijo, el 17,4% se destina a ver contenido que transmiten YouTube, Tubi o Pluto TV. Y Netflix está empezando a pensar en añadir canales lineales, siempre activos, tiene un nombre en inglés,
que transmitan programación continua e ininterrumpida, con horarios, similar a la TV tradicional, pero a través de Internet. Como Pluto. Pluto TV hace eso. Tenés una grilla con canales. Exactamente. Evidentemente, y lo que podemos concluir entonces es que algo que se aceleró en el Mundial, y en Argentina fue muy significativo porque las plataformas fueron a buscar y a incluir esos contenidos, parece ser la velocidad crucero a lo que se está destinando el audiovisual ampliado, que es a un modelo que tiende a unificarse. Los OTTs, los streaming, las plataformas, Disney, Netflix, Amazon, los FAST, que serían lo mismo pero sin cobrarte un abono sostenido por publicidad, se están convirtiendo en una especie de nueva televisión que tiene algunos rasgos de la vieja televisión abierta, los horarios, la grilla, la publicidad, y algunos rasgos de la TV de pago, la segmentación de público, pero con una diferencia muy significativa e importante, que es que son independientes los contenidos de la red de distribución. Antes el operador tenía que ser el dueño de la red de distribución, por eso el Estado te daba una licencia para operar. Ahora la red de distribución la tiene que desarrollar otro, y es lo más costoso de la producción, porque además tiene que ser una red robusta que admita ese consumo sincrónico de contenido de video. Vamos a ese escenario. Los mundiales suelen ser aceleradores y catalizadores de estos desarrollos, ya no tanto de la compra de equipamiento. Pocas personas, en comparación con antes, compran un aparato televisor para ver el mundial. Efectivamente, lo que sucede es que empezamos a ver cómo la industria busca de qué modo interpretar la situación de consumo, es decir, llegar a las audiencias con un agregado más, que es que las audiencias además pueden llevarse a donde vayan esa provisión del servicio mediante el dispositivo móvil. Esto se puede ver en un televisor, en una computadora y en un teléfono. Yo ahí me quedé pensando, Santi, que en estas propuestas como la de Fast que decías, o incluso la de Netflix, ¿no? Parecía Pluto TV, esto de que haya una grilla con canales, con transmisión continua. En un punto también, bueno, lleva la pregunta hacia el on demand, en el sentido de qué le queda al consumidor, consumidora, de... Bueno, un poco la lógica que regía hasta acá era las audiencias están yendo a elegir qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren escuchar. En este caso eso se dejaría de lado porque habría una transmisión continua a la vieja usanza, ¿no? De canal de cable, digamos. Sí, el problema ahí es que ese modelo no parece ser universalizable. Claro. Porque no estamos hablando de televisión en vivo, que es la más barata de producir, a pesar de lo contradictorio que puede sonar esto. Sí. Estamos hablando de producciones grabadas, son que latas. En su mayoría son ficciones. Claro. Exactamente. Entonces, ¿cuánto de esto podría trasladarse a la Argentina? Es una incertidumbre, es difícil. No han sido muy exitosos los canales FAST en Argentina, pero esto también puede ser que convivan con la tradición de la TV de pago. Recordemos que nacida en el 63, igual que Fito Páez, la TV por cable todavía penetra mucho. Es cierto que está cayendo drásticamente, es cierto. Hay que ver ahora cuánta tasa de retención van a tener las plataformas, cuánta gente que contrató DirecTV porque iba a ser el único se queda. Pero, y también lo costoso que es producir contenido no vivo. De hecho, cuando vemos esa particularidad, los canales de streaming en Argentina transmiten todo el tiempo en vivo. Es el valor. Sí. Es el valor, es la función conativa del lenguaje, ¿no? Claro. Apelar al contacto, estar ahí. Veremos cuánto esto se queda, pero efectivamente el Mundial durante algo más de 30 días nos mostró escenarios posibles. La otra cuestión central radicará en quién podrá tener los derechos y cómo conjugarán dentro de 4 años las costumbres socioculturales, ¿no? Yo el sábado a la tarde miraba el partido por el tercer puesto y los relatores hablaban de ya estamos clasificados al próximo Mundial porque tienen los derechos, DirecTV, pero yo me preguntaba qué va a pasar con el desarrollo tecnológico y con el consumo cultural de aquí a 4 años. Falta mucho, pero tenemos ahí una novedad. Yo creo que el próximo Mundial es el Mundial de YouTube. Así como este fue el de los creadores de contenido, creo que YouTube tiene muchas cosas más para decir.
en el Mundial que viene. Sí. Santi, gracias por esta columna en este día gris, que encima es llovizna, está gris, es un día horrible. Sin embargo, vamos sacándonos la tristeza de a poco y llegamos al momento del reconocimiento de este equipo. Y a vos, obviamente, y a Anita ahí de fondo, las gracias por esta conversación de hoy, a seguir pensando qué es lo que queda en términos de transmisión audiovisual. Gracias eternas a este equipo, gracias interminables a Lionel Andrés Messi Cuchitini, dueño de nuestros corazones. Gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Santi. Pasó Santi Marino aquí al aire de FM La Tribu en Fuerte al Medio, como todas las semanas. Hoy charlando un poco sobre qué es lo que, más allá, obviamente, no charlar sobre lo que sucedió en el Mundial, charlar qué es lo que puede llegar a quedarse en términos de audiovisual ampliado para lo que sigue las transmisiones futbolísticas y deportivas aquí en Argentina.